Evaluación de riesgos químicos. ¿Cómo vamos a evaluar esos riesgos químicos? Que en definitiva es en lo que nos concentramos en cada uno de los temas, y después se tiene que terminar de ordenar esto, bueno, con los trabajos prácticos que hacemos nosotros, pero con la otra materia que va paralela a nosotros, que es el taller de integración. O sea, ahí tenemos que terminar de aunar estos conocimientos y hacer simular cosas concretas. Entonces, evaluación de riesgos químicos. ¿Es suficiente la valoración de la exposición en los casos de contaminantes químicos y biológicos? Pregunta, ¿es suficiente la valoración? ¿Esta valoración se debe relacionar con otros parámetros? Preguntas que deberíamos respondernos. Entonces, las evaluaciones se realizan para valorar la exposición. ¿Eso qué nos permite? Obtener información para diseñar o establecer medidas de control. O sea, evaluar un riesgo no es un fin en sí mismo, lo venimos diciendo, no es un fin en sí mismo, lo venimos diciendo desde el principio, ¿no es cierto? Sino que es una parte de un procedimiento mucho más amplio. O sea, hay que descubrir la presencia de la gente y después hay que terminar con el control de esa gente, porque dijimos que en algunos casos muy contados se podrá eliminar a la gente, pero la mayoría de las veces no se va a poder eliminar. No vamos a poder eliminar partículas en el aire, en una industria, vamos a poder disminuirlas, ¿está? Con sistemas de ventilación localizados, etcétera, etcétera, que veremos en la próxima unidad. Pero no se van a eliminar del todo. Entonces, ¿cómo termina el control de esos elementos? ¿Sí? Entonces, la evaluación de la exposición es parte de la evaluación de los riesgos. Evaluamos primeramente la exposición, pero la evaluación del riesgo es una cosa más compleja. Esa evaluación de riesgo no tiene que permitir o facilitar la prevención del riesgo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo evaluamos la exposición? Para evaluar la exposición, o sea, la primera parte del tema, lo que tenemos que saber es la magnitud, la frecuencia y la duración de la exposición. Magnitud y duración van de la mano porque es puntual, ¿no es cierto? ¿Qué magnitud tengo ahora y cuánto dura? Lo mismo nos va a pasar en ruido, ¿qué magnitud tengo y cuánto dura? Y la frecuencia es cuántas veces se va dando, en el día, en la semana, en el mes, en el año, en lo que sea, ¿está? Bueno, ¿cuál es el procedimiento habitual? O el que más se aplica. Es la evaluación de la exposición por inhalación. La inhalación de un determinado agente. ¿Sí? Obviamente, juntamente con la duración de esa exposición. Eso es lo más habitual. ¿Sí? Ahora, puede ocurrir en determinados casos que haya distintas vías por las cuales se incorpora ese contaminante. Distintas vías. O sea que aparte de la inhalación, haya otras vías. Por ejemplo, la dérmica, por decir algo. ¿Está? Entonces ahí la cosa cambia porque es compleja. Es compleja la evaluación que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay que hacer la evaluación de inhalación y la de la piel. ¿Y cómo evaluamos de la piel? Es mucho más complejo el tema. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a llegar, la normativa lo dice, lo va a decir de esa manera, vamos a llegar a un control un tanto indirecto. Cuando haya distintas vías de exposición, la exposición total a ese agente, se va a determinar con un control biológico. Esto ya va a ser tarea de ¿quién? De la medicina laboral. Ese control biológico va a estar relacionado con unos parámetros, los VEI, que ya los mencionamos. ¿Y que dónde aparecen? Van a aparecer acá, van a aparecer, a ver si se ve ahí, en las famosas tablas de nuestro anexo 3. Ahí va a aparecer la indicación VEI,
¿Qué quiere decir? Que hay que dar actuación a la medicina laboral porque hay que analizar, hay que hacer un control biológico. ¿Está claro esto acá? ¿Cuándo se va a hacer el control biológico? Pregunta de examen. Cuando haya más de una vía de entrada, o sea, cuando aparte de la inhalación haya otra vía de entrada. ¿Sí? Bueno. Interpretación de los resultados. Después hay que interpretar los resultados de esa medición. No es solamente mido, eso lo hace cualquiera, medir. Hay que interpretarlos. Considerando qué cosa, la toxicología experimental, estudios epidemiológicos, clínicos, etc. En higiene laboral, los resultados de la evaluación de la exposición se comparan con los límites de exposición publicados a nivel nacional. Nosotros tenemos una ley nacional, que es la que publica esos índices. ¿Está? Si la exposición supera esos límites, hay que adoptar inmediatamente una acción correctora. ¿En qué consistirá? En mejorar las medidas de control o introducir nuevos controles, pero no podemos. No se nos puede escapar esto. No se nos puede escapar una exposición a un límite superior a los publicados en la legislación o la normativa. ¿Sí? Y ahora viene un concepto, que es el segundo párrafo que está acá, que podemos decir que en la legislación vigente no está. Pero sí están los borradores de las modificaciones que se pretende hacerle a nuestra propia legislación. Sí están contemplados en los borradores que se pretende hacer en o en las modificaciones que se pretenden hacer de la legislación nuestra. ¿Qué es el concepto de nivel de acción? En cierta forma, yo también había dicho algo en la unidad 1 de esto acá, no a lo mejor con este nombre, pero tiene que ver con esto. O sea, si trabajamos al límite, se nos va a escapar la liebre, si trabajamos al límite. ¿El límite cuál es? El publicado. Entonces, ¿cómo habría que trabajar? Habría que trabajar con un nivel de acción. ¿Y qué es un nivel de acción? Empezar a trabajar antes, o sea, cuando el contaminante alcance, por ejemplo, el 50% del valor límite umbral o del valor límite admisible. Esto lo manejan otras legislaciones, la nuestra no. O sea, hoy por hoy no lo está manejando, pero otras legislaciones sí lo manejan. Nuestra legislación lo está considerando en sus borradores para modificar, para las próximas modificaciones. ¿Está? Bueno, ¿qué es ese nivel de acción? Es un porcentaje que se fija arbitrariamente y dice, bueno, a partir de tal porcentaje ya abrimos los ojitos y comenzamos a ver cómo empezamos a actuar o cómo empezamos a preparar alguna medida de control. De eso se trata. Porque si no, no estaríamos haciendo prevención. Si no, estaríamos esperando que ocurra el hecho y ahí sobre hecho consumado actuamos. Eso no es prevención. Para hacer prevención deberíamos comenzar antes de llegar a esos límites admisibles o tolerables. ¿Está? Bueno. Esto es como, a ver, lo mismo que estoy diciendo con otras palabras, ¿cierto? Comparar los resultados de la exposición con los límites es una simplificación, ya que no se tienen en cuenta muchos factores que influyen en la absorción de sustancias químicas como la susceptibilidad individual, la actividad física y la complexión corporal de cada individuo. Justamente con esto estamos avalando fuertemente el tema ese de tomar un nivel de acción, o decidir un nivel de acción. ¿Por qué? Y para contemplar estas cosas que si no, no contemplaríamos, o para que estas cosas acá queden dentro de ese margen. ¿Se entiende cuál es la idea? Fernando, ¿usted entiende que más o menos lo que estoy contando? Conectar el micrófono, sí. Ahí está, ahí está. Sí, un poco confuso, pero más o menos sí, va. A la miércoles, me mataste ahí, me mataste, me dijiste que soy confuso. No, no, yo lo interpreté así a la A ver, explicación que dio, pero voy de nuevo, a ver. sí. Si actuamos, si lo único que tenemos en cuenta son los límites publicados, ¿eh?
lo único que tenemos en cuenta es eso, estamos perdiendo el tema este de la prevención, o sea, no la estamos considerando. ¿Por qué? Porque hay otras variables que juegan, como las que están acá escritas, susceptibilidad individual y todo. Entonces, deberíamos tomar un margen de eso, un margen, para comenzar a actuar. ¿Para qué? Para contemplar esto. Esto en ingeniería es una cosa totalmente habitual. En ingeniería uno no hace, no construye según el cálculo. Uno hace un cálculo y le aplica un margen de seguridad. Así se trabaja en ingeniería. Un margen de seguridad alto a veces, a veces el 50% también. ¿Sí? A ver, te pongo otro ejemplo más sencillo por ahí. Un gasoducto, ¿no es cierto? Un gasoducto va a trabajar ¿a qué presión? Va a trabajar a 60 bar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo probamos a 60 bar? No. Lo probamos a 90 bar. O sea, lo probamos al 50% más de la presión a la que va a trabajar. ¿Está? Bueno, esos son los márgenes de lo que hablo. Eso se utiliza en ingeniería. Acá también. O sea, si ponemos ese nivel de acción, lo que estamos hablando es de un margen de seguridad. De eso estamos hablando. Y si tenemos un margen de seguridad, estamos tranquilos con respecto a la prevención. De eso se trata. Bueno, Está bien, espero habértelo lo entiendo aclarado. como que existe una cantidad de límites básicos a tener en cuenta, pero simplemente no hay que basarse solo en eso. Bien, sí. Debemos tener un margen, si querés verlo de esa manera. Debemos tener un Los límites margen los podemos tener como para cubrirnos, para contemplarlos. para cubrir esas otras variables y para estar dentro del tema de la prevención, que es lo que queremos. ¿Está? Bueno, O sea que, profe, no siempre, digamos, los límites serían límites adecuados, digamos, para trabajar, pero también depende de la sensibilidad que tenga cada cuerpo a cierta sustancia, sí. a la reacción que tenga cada individuo. Está bien, muchos te contesto de esta manera. Mira, muchos alumnos me dicen, yo tengo que Sí, cumplir la ley, punto. Y desde el punto de vista sí, legal está bien. O sea, si vos cumplís la ley, está bien. sí, Ahora, ¿hiciste sí, prevención? Y no sé si hiciste prevención, ¿me entendés? sí, No sé no, si hiciste tal prevención. cual. Porque si tenés algún Exacto. caso Sí, sí, de alguna persona muy susceptible, se te escapó eso, ¿me entendés? sí. ¿Está? O sea, Porque por ahí no llega a soportar el límite. claro, ¿cumpliste con la ley? Sí, cumpliste. Ahora, estás caminando por la cornisa, ¿me entendés? Porque en algún caso particular se te puede escapar eso. ¿Está? ¿Sí? Si vos Sí, me preguntás, ¿esto es suficiente? O sea, si yo estoy dentro del límite, ¿es suficiente? Y sí, para cumplir con la ley es suficiente, obviamente. sí. Sí, pero puede haber personas que no tengan mayor sensibilidad a cierta sustancia y que pueda hacer daño antes de llegar al punto límite. Sí, señor, exactamente, eso es. Entonces, para prevenir eso, justamente para estar dentro de esto que yo digo, dentro del campo de la prevención, lo que tenemos que hacer es tomar ese margen de seguridad. La ley argentina lo está pensando implementar, otras leyes ya lo tienen. Bien, evaluación de riesgo. Entonces, metodología para caracterizar los tipos de efectos previsibles para la salud como resultado de la exposición a un determinado agente y de calcular la probabilidad de que se produzcan esos efectos en la salud con distintos niveles de exposición. A ver, bueno, no, esto es para que lo lean, no tiene demasiada. Entonces, estos pasos sí, o sea, primero tenemos que identificar. Por eso hablamos de clasificaciones, porque tenemos que identificar. Si yo veo humo, tengo que decir, ¿esto es humo o es vapor? ¿Qué es esto? Pues tengo que tener claro el panorama, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Después, ¿cuál es la relación entre la exposición y el efecto? Y después evaluar la exposición. O sea, son todos pasos que tengo que ir haciendo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Esto más o menos lo dije, así que avanzo un poquito más. Esto de la evaluación de riesgo es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque las situaciones pueden ir cambiando. ¿Sí? ¿Por qué pueden ir cambiando? Porque estamos en distinta estación, estamos en invierno o estamos en verano, porque se agregó una máquina o porque por un montón de cosas. O sea, la evaluación de riesgo es un proceso dinámico. Aparte, la ciencia va avanzando. Vamos a ver que la SRT dice aplicar
los avances de la ciencia en la toma de muestra y el análisis. O sea, me deja una puerta abierta enorme ahí. Es más, me deja toda la responsabilidad. ¿Sí? Bueno, esto ya lo dijimos, no siempre se puede eliminar todos los agentes que plantea riesgo, pero los riesgos pueden y deben gestionarse, no hay otra. Y va a ser muy difícil eliminar los riesgos. Estamos hablando de cosas que no vemos, de partículas con un tamaño de micrones, no las vemos. Van a estar siempre dando vuelta ahí. ¿Podemos disminuir? Sí, con sistemas de ventilación localizada, etcétera, etcétera. Entonces, los riesgos pueden y deben gestionarse. Esa gestión de riesgos es a distintos niveles. ¿Qué quiere decir a distintos niveles? Bueno, que a nivel nacional, ¿qué tenemos? Los valores límite admisibles. ¿Sí? Después podemos tener otras limitaciones específicas por la actividad, y después tenemos el trabajo nuestro. ¿Sí? Bueno. Entonces, la evaluación es la base para la gestión de los riesgos. Esto lo venimos diciendo desde siempre, ¿no es cierto? O sea, la evaluación está dentro de la gestión. O sea, la evaluación y el control es lo que arman ese paquete llamado gestión. Es un procedimiento científico. En cambio, la gestión es más pragmática. Tiene decisiones y acciones orientadas a prevenir. O sea, son decisiones personales de ustedes. La gestión, estoy hablando. La gestión va a tener que ver con decisiones que tomen ustedes. ¿Para qué? Para prevenir o reducir la presencia de agentes peligrosos. Bueno, pasos. Esto se los dejo a ustedes. Son los pasos que están en esa publicación de la SRT. Esa publicación son 6 páginas, no más de eso. Y tiene todos estos pasos que están acá. Así que no los voy a leer porque si no se nos van los tiempos. Pero habla de esto. Lo dice la SRT. No lo estoy inventando ni lo saqué de otra bibliografía. Lo dice la SRT en esa publicación. ¿Qué dice? Reconocer las diversas fuentes emisoras, discriminar los contaminantes que necesiten monitoreo a criterio profesional, o sea que va a ser un criterio de ustedes, el determinar cuáles necesitan monitoreo, y ahí la cosa puede terminar bien o puede terminar mal. Seleccionar el método de toma de muestras con o sin tratamiento analítico, lo dice la SRT con respecto a las cosas que hay que hacer. No lo estoy diciendo de ningún otro libro, ni bibliografía, ni nada que se le parezca. ¿Está? Distintos tipos de captación, activa, pasiva, monitorear contaminantes químicos reconocidos y discriminados en las etapas 1 y 2, cumplir los requisitos del transporte de muestra y obtener los resultados para unas condiciones determinadas. Esto por ahí no está del todo aclarado en esa publicación, pero tiene que ver con esto. O sea, todas estas cosas son variables. ¿Y de qué varían? Y lo dijimos hoy. Varían de la presión y de la temperatura. ¿Por qué? Y porque la presión y la temperatura influyen sobre todo sobre los temas gaseosos. Estamos hablando nosotros del aire en el ambiente de trabajo. Entonces, influye sobre eso. Bueno, entonces, ustedes deben conocer los procesos que se llevan a cabo en sus plantas, de forma que sepan lo que deben vigilar, o al menos a quién deben consultar. Porque puede haber algo que nos supere en conocimiento. Bueno, ¿a quién tengo que consultar? ¿Al médico, al químico? ¿A quién tengo que ir a consultar? ¿Está? Bueno, diagrama de actuación. La ley argentina no tiene nada, de la misma manera que no tenía nada para la carga térmica por frío. Sí teníamos para la carga térmica por calor. ¿Se acuerdan que teníamos un diagramita de flujo? Y lo seguíamos. Ese diagramita de flujo es de la Asociación de Higienistas, para que ustedes vean cómo tomamos las cosas de la Asociación de Higienistas. Ese diagramita de flujo que teníamos para la carga térmica por calor es de la Asociación de Higienistas. Los valores límites son de la Asociación de Higienistas. Bueno, para el tema de frío no teníamos ningún diagrama de flujo. Nosotros usamos un poco lo de las normas ISO, que ahí sí hay un diagramita de flujo. Bueno, y acá en el tema de los riesgos químicos, la legislación argentina no tenemos ningún diagramita de flujo como para no perdernos con esa actuación, ¿sí?
pero, por ejemplo, esta agencia del Departamento de Estados Unidos, el NIOS, sí tiene un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Este que ven acá ustedes, esto lo tienen ustedes en la página 219 del capítulo que le di como M22, lo tienen ahí. Lo que pasa es que parece un poco confuso, por eso lo marqué en colores. En la flecha es donde comienza y en el cuadradito amarillo es donde termina. medio como rebuscadito. Entonces, para que no se nos complique tanto, yo lo traduje al castellano nuestro, digamos, y ustedes tienen, se las muestro ahora después de que salga de compartir pantalla, tienen una página en el material que es este diagrama completo. Yo acá lo estoy mostrando por partes para que entren las diapositivas. ¿Está bien? O sea que lo único que hice fue lo siguiente, fue reordenar